Hoy veremos el capítulo 9 del libro La evolución de la sociedad económica llamado La época de oro del capitalismo. Y bueno, las preguntas que nos llevan en este tema es, pues, ¿qué dio el lugar a esta época de oro? ¿Cómo se evitaron los campos minados económicos de la posguerra? Y la realidad es que no existe una respuesta para estas preguntas. Y pues en vez de ello debemos observar la evolución de las instituciones centrales del capitalismo moderno, que se refiere a empresas grandes, sindicatos laborales, el Estado y el etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, así como las influencias que las fuerzas internacionales, las presiones sociales y los cambios tecnológicos tienen sobre estas instituciones. Y bueno, hablando de las fuerzas internacionales, empezamos pues con el primero de estos desarrollos, siendo el único país cuya capacidad productiva fue mayor después de la guerra que antes que ella. Estados Unidos asumió el papel de líder en el diseño de las instituciones de la posguerra y estas ayudarían y moldearían las relaciones económicas internacionales, ¿no? Y bueno, nos concentramos también en la iniciativa internacional que tuvo el impacto más inmediato de los que hemos mencionado hasta el momento, y este se trata del Plan Marshall, que se llama así por el nombre George Marshall, que era el general y fue jefe de Estado Mayor del ejército de los Estados Unidos durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y después de esto sirvió como secretario de Estado de cuando el presidente Truman estaba en el poder en Estados Unidos, ¿no? Este plan Marshall consistía en un paquete de ayuda de 12.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos, que serían utilizados para reconstruir las economías devastadas que se causaron por la guerra. Estas importantes iniciativas en la política económica internacional también contribuyeron en gran medida a la creación de reglas básicas para la economía mundial de la posguerra. Y bueno, la primera característica de este mundo fue una nueva guerra llamada la Guerra Fría. Y la Guerra Fría tuvo una gran importancia en la definición de la economía mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. La época de oro estuvo impulsada y fue guiada por las consideraciones pues, políticas y militares, como lo hemos visto. La época de oro debe considerarse como una de las épocas más constructivas en la historia de Occidente, pero tampoco podemos negar que en parte recibió el impulso de las consideraciones militares que dieron un auge económico profundo y duradero en el mundo occidental en general y en particular en Estados Unidos. Y bueno, hubieron cambios estructurales en el capitalismo estadounidense, como la tecnología. Pues debemos tomar en cuenta el progreso técnico. Hubiera sido imposible cubrir la alta demanda por parte de las familias sin la capacidad de las empresas para producir en una escala masiva bienes que estuvieran al alcance de todos. Un ejemplo significativo fue el nacimiento de una nueva industria, que era en el turismo, que llegaba en los aviones de 4 motores adaptados a partir de los bombarderos de la guerra y más adelante en los nuevos aviones de propulsión a chorro. El acuerdo de capital y mano de obra. Y bueno, si el auge económico de la posguerra se vio impulsado por el consumo en las familias, era necesaria una respuesta sustancial por parte de las empresas en forma de nuevas inversiones. Por primera vez, ahora los trabajadores compartían el interés de la administración por aumentar la productividad. En segundo lugar, puesto que los sindicatos laborales se sentían más seguros, estaban más dispuestos a dejar los asuntos de la organización y el control del lugar de trabajo en manos de los administradores. Y finalmente debemos hacer notar que de acuerdo con este nuevo convenio, la participación del ingreso nacional
que se destinaba a los salarios tendía a permanecer constante en lugar de disminuir como lo habría hecho si los salarios se hubieran reducido, y que la participación destinada a las utilidades también presentaba una tendencia a permanecer constante en lugar de reducirse, como lo habría hecho en caso de que los trabajadores no hubieran estado de acuerdo en una norma de productividad para los salarios. Y bueno, por último, pero tampoco menos importante, el gobierno desempeñó un papel central en la dirección de la economía de la posguerra. El nuevo trato de la década de los 30 había establecido ciertos derechos que incluían seguridad social, prestaciones para desempleados y apoyo a los precios agrícolas. En segundo lugar, el país percibía la necesidad de seguir con ese predominio militar, sobre todo por su nueva posición como líder del esfuerzo mundial para detener el comunismo soviético. Y el tercer objetivo era utilizar la gran capacidad productiva del gobierno para propósitos civiles. El esfuerzo más significativo en esta área fue la planeación y construcción de una red nacional de carreteras. Y puesto que la economía de la posguerra mostraba una fuerza inesperada, el gobierno podía ampliar su papel más allá del ofrecimiento de derechos y bienes públicos hacia la estabilización de la macroeconomía. La época de la posguerra se describe como única en la historia mundial. Fue un rápido crecimiento económico y se presentó junto con un importante cambio tecnológico.